Vamos a empezar ahora con otro tipo de riesgos y luego seguiremos el debate. Es una pena porque ha habido gente que se ha tenido que marchar y hubiese alargado más, pero bueno, no lo sabía. Entonces, os voy a presentar a Juan Porras, que viene del Centro de la Propiedad Forestal, y va a decir un poquito la experiencia que tienen ellos desde el centro, y me imagino que comentará algunos casos de cosas que han sucedido. A todos y todas vosotros, él no es el enemigo, o sea, él va a contar una realidad. O sea, quiero decir que os va a decir cosas que no os van a gustar, pero que son hechos constatados y reales, pero que él solamente se limita a contarlos, ¿de acuerdo? Para que no veáis en él el que ha dictado la ley. Y dicho esto, todo tuyo. No sé si sería necesario ponerme una pantalla de cristal o algo así. No. Buenos días. Ante todo, en primer lugar, dar las gracias en nombre del Centro de la Propiedad Forestal, a Foresna, por darnos la oportunidad de compartir la jornada de hoy con ustedes. El Centro de la Propiedad Forestal, como ha explicado el compañero Ferran, es una empresa pública de la Generalitat de Cataluña, adscrita al Departamento de Agricultura, cuyas funciones básicas son aprobar los instrumentos de ordenación, ya sean planes técnicos de gestión y mejora forestal, planes simples de gestión forestal o proyectos de ordenación, en el ámbito de las fincas forestales privadas y no públicas. Además, se encarga de gestionar todo lo que son ayudas del sector público, ya sea con fondos de la Unión Europea o ya sea con fondos de la propia Generalitat, incluso con fondos del Estado central. Y después tiene una tercera pata, que sería donde se ubica el tema que vamos a tratar hoy, que nos encargamos de dar asesoramiento técnico y jurídico tanto a los propietarios forestales como a los propios técnicos y así como también a la entidad como tal. Pues bien, en este sentido, hace ya más de 14 años, a principios del año 2000, dentro de la unidad jurídica del Centro de la Propiedad Forestal, de la cual soy responsable, nos encontramos que de manera incipiente empezaba a haber consultas sobre el tema de cuál era la responsabilidad del propietario forestal como tal. Entonces, en ese sentido, los siniestros inicialmente eran siniestros de poca importancia, pero hasta que el detonante fue un siniestro de que un propietario forestal de la zona del Montseny le plantearon una acción judicial en reclamación de 600.000 euros porque un motorista que entró a su finca sin su autorización, topó con una cadena que cerraba un camino privado, por lo tanto con tan mala suerte que el señor destrozó la moto, tuvo rotura de costillas, de cadera, de hombro, total. Una indemnización finalmente exigible vía judicial de 600.000 euros. Rápidamente acudieron a nosotros a decirnos, oiga, esto es responsabilidad mía. Nosotros le explicamos cuál era el criterio de la responsabilidad desde el punto de vista jurídico y de nuestro ordenamiento jurídico nacional, de cuál era exactamente su posición y la exigencia de responsabilidad a él como tal. Pues bueno, yo hoy me encargaré en este sentido de explicarles de manera somera y general cuál es su posición desde el punto de vista de la responsabilidad exigible como propietarios forestales, ya sean públicos o privados. Siempre hablamos de responsabilidad civil, pero que también esta responsabilidad civil abarca la responsabilidad patrimonial de la administración como tal, como propietaria de bosques en ese sentido. Les empezaré un poco a explicar los conceptos de responsabilidad civil y de dónde viene el origen jurídico de ese tipo de responsabilidad exigible a la propiedad, aunque algunos de ustedes supongo que ya, de manera básica, todo el mundo ya los conoce. Pero bueno, la responsabilidad civil, ¿qué se entiende por responsabilidad civil? Todo el mundo más o menos lo sabe, que consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, ya sea por acción directa u omisión, y en este caso deberá indemnizarlo o bien con un equivalente in natura, en naturaleza, reponer el bien al estado que había anteriormente, o bien sustituirlo por una indemnización. En este caso, el propietario dirá, pero bueno, yo no he causado un daño a nadie, el daño se lo ha causado esa persona solo, en el caso del supuesto que les explicaba. Pues bien, en este sentido tendremos que entrar en los diferentes tipos de responsabilidad civil que nos encontramos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos básicamente dos que son los regulados en nuestro ordenamiento jurídico y después tenemos uno, que es el último, responsabilidad civil cuasi objetiva, que es una regulación doctrinal y jurisprudencial que no está específicamente regulada en el ordenamiento jurídico. La responsabilidad civil subjetiva, regulada en el artículo 1902 del Código Civil, la responsabilidad civil stricto sensu. Es un tipo de responsabilidad que se exige un comportamiento, ya sea imprudente o culpable, por parte de la persona responsable. Es decir,
Ha tenido que haber una acción directa del responsable o la omisión de una obligación pactada para que se le exija esa reparación del daño. Después, por otro lado, entramos en la responsabilidad civil objetiva, regulada en el 1905 del Código Civil y siguientes, que es aquella en la que ya no existe, la responsabilidad se produce con independencia de toda culpa por parte del responsable, es decir, la persona que provoca el daño, aunque no haya sido queriendo, intencionado, no pudo ser evitado, tiene una responsabilidad. Por ejemplo, y vienen regulados específicamente en el Código Civil, a pesar de que hay que tener en cuenta que nuestro Código Civil es del siglo XIX, por lo tanto ha sufrido varias adaptaciones y se aplican por analogía. Las reguladas básicamente son el 1905 del Código Civil, regula que el amo del perro es responsable de los actos del perro, con independencia por el mero hecho de ser propietario del perro, yo soy responsable de los actos de ese perro. El 1903 en este caso regula que, el 1906, regula que el propietario de una heredad de caza es responsable de todos aquellos perjuicios que se puedan producir en las fincas vecinas como consecuencia de esa heredad de caza. En 1907 nos regula también que el propietario de una finca, ya sea en ruinas, de una edificación, ya sea en ruinas o no en ruinas, o de un pozo, se le exige la responsabilidad de todo perjuicio que pueda causar, que se pueda venir derivado de esa edificación. En 1908 nos regula, y que también se regula en su compilación civil navarra, en el artículo 351 de su compilación navarra, que es el propietario del árbol, es responsable de cualquier mal que aquel árbol pueda llegar a realizar. Y en este caso la responsabilidad es totalmente objetiva, es decir, con independencia de la actuación o no, tú eres responsable. Después, doctrinalmente y jurisprudencialmente se creó el concepto de responsabilidad civil cuasi objetiva, que es la misma que la objetiva, pero existe un elenco de posibilidades que te dan para exonerarte de esa responsabilidad que tú puedes llegar a tener. Se produce a través de la ficción de la carga de la prueba, es decir, todo lo que pase de entrada en mi casa es culpa mía, por lo tanto hay una inversión de la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que no he sido negligente en esa siniestralidad que ha ocurrido en mi finca para intentar exonerarme de cualquier tipo de responsabilidad que me imputen en este caso, ¿vale? Después, y para acabar de entender esa responsabilidad imputable al propietario forestal, debemos atender también a dos conceptos más y dos tipos de responsabilidad, lo que es la responsabilidad civil, en este caso contractual, y la extracontractual. La contractual es la que se deriva de un pacto o un prepacto entre las partes, es decir, si ha habido un pacto, ya sea verbal o ya sea escrito, de ese pacto se deriva una cierta responsabilidad, ya sea por acción o ya sea igualmente por omisión de una obligación a la cual yo vengo determinado a cumplir. Y después la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella en la que el origen no existe ninguna relación previa, pura y simplemente viene originada por la violación del deber de no dañar a los demás. La típica que todos conocemos, responsabilidad extracontractual, es cuando yo tengo un accidente de coche. Yo tengo un accidente de coche, no tengo ningún contrato hecho con el otro conductor, pero al haberle causado un mal me puede pedir esa responsabilidad civil extracontractual derivada del siniestro o de los daños que yo le he podido causar si es imputable a mí, en este caso, la siniestralidad que ha habido. Encontrándonos en este contexto, debemos entender entonces que la posición del propietario forestal, desde el punto de vista de la responsabilidad exigible, es que es responsable civil objetivo o cuasi objetivo y de forma extracontractual de todos aquellos siniestros acaecidos en la propia finca. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una inversión de la carga de la prueba. Yo, como propietario forestal, ya sea público o privado, tengo que demostrar que he sido diligente y que no ha habido ninguna, que la determinación o el resultado del siniestro no ha venido provocado por cualquier omisión mía dentro de mi finca. En la parte de la propiedad forestal privada es exigible vía civil y en la parte de la propiedad pública es exigible vía administrativa, a través de la reclamación patrimonial de la administración. Pero igualmente, en este sentido, hay responsabilidad. Nosotros desde el Centro de la Propiedad Forestal trabajamos conjuntamente como nosotros somos organismo competente en materia de bosques privados, pero en este sentido cooperamos con la Dirección General de Montes, que es el organismo competente en materia de bosques públicos, ya sean municipales, locales o de la propia Generalitat, con la intención de intentar cubrir esa posible siniestralidad.
Normalmente las administraciones locales y las propias administraciones autonómicas ya tienen sus seguros de responsabilidad civil, pero hay que observar muy bien que esos seguros de responsabilidad civil cubran este tipo de siniestralidad. En ese sentido nosotros sí que trabajamos conjuntamente, vuelvo a decir, desde el Centro de la Propiedad Forestal y la Dirección General de Montes para que se pueda llegar a cubrir, porque encontramos que, como decía el señor anteriormente, el monte cumple esa función social de recreo del resto de la sociedad y por lo tanto cada vez es más incipiente el hecho de que el monte sirve para que la gente venga a buscar bolets, para que la gente venga a buscar piñas, para hacer carreras de montaña, para realizar cualquier tipo de actividad de recreo y utilizan el monte como si el monte no fuera de nadie. ¿Qué ocurre también? A eso se añade que cada vez más hay una cultura de la reclamación en nuestro país que antes no existía, y gracias a Dios que no estamos en Estados Unidos, porque si no sería muchísimo peor, que cada vez más esa siniestralidad y ese tipo de reclamaciones iban aumentando. No es que hubiese una exigencia exageradísima de reclamaciones, pero sí que cada vez más la cultura de la reclamación en nuestro país va ascendiendo y así venía ocurriendo. Desde el Centro de la Propiedad Forestal nosotros apuntamos a que esta exigencia de responsabilidad tendríamos que cubrirla y dar una tranquilidad al propietario a través de un seguro de responsabilidad civil. La manera que tendrían los propietarios forestales para evitar ese criterio que jurisprudencialmente se ha venido aplicando en relación a la inversión de la carga de la prueba, es decir, todo, de alguna manera, todo lo que pasa en mi casa es culpa mía y por lo tanto yo he tenido que demostrar que he sido diligente, pues se podría de alguna manera minorar estableciendo avisos o preavisos, como por ejemplo aviso de casa en ruinas, aviso preveniendo de la existencia de un pozo, aviso de camino cerrado, aviso de puentes en plausible en mal estado. Le pongo este tipo de avisos porque son los puntos donde más siniestralidad hay. Caídas de edificaciones que están medio derruidas, existencias de pozos que están un poco escondidos y que no se ven, caminos que están cerrados y con la accesibilidad motorizada, ya sea de quads, ya sea de todoterrenos o ya sea de motoristas o ciclistas en mountain bike, suelen topar. Puentes que están establecidos y que están en mal estado y están en mi finca y gente que pasa por el puente, o quads que pasan por el puente y se hunden, y aviso en zonas de tránsito de personas que, como ya decíamos, como cada vez más hay una mayor accesibilidad al monte, no tenemos una ley de accesibilidad particular, sí que tenemos una ley nosotros de acceso motorizado, pero deja bastante en descubierto a la propiedad, pues también hemos de tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, hemos de intentar establecer este tipo de avisos. Si yo sé que en mi finca tengo un puente en mal estado, simplemente con avisar que ese puente está en mal estado, ya podríamos exonerarnos a través de una cosa que en derecho se llama culpa in vigilando. También el que va paseando por el monte tiene que tener un poco de cuidado y vigilar por dónde va. Pero si yo no aviso, por lo tanto, y veo que hay un puente abierto y que puedo pasar y que nadie me dice nada, paso, se cae el puente, reclamaré al propietario del puente, que es el propietario de esa finca forestal. En este caso se trata de eliminar o mitigar ese riesgo, demostrando que hay una diligencia y por lo tanto exonerándonos de la posible responsabilidad que nos pudiesen imputar o reclamar en este caso. Por lo tanto, ante un potencial riesgo debemos de tener un mínimo de diligencia para poder exonerarnos. Y en ese sentido, el mejor paraguas que nosotros encontramos desde el Centro de la Propiedad Forestal, cuando vimos ese potencial riesgo, era establecer un seguro. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar con las compañías de seguros. No existía un seguro de ese tipo, Un seguro individual, ninguna compañía lo hacía, no hacía ninguna compañía, se atrevía a hacer ese tipo de seguro, les estoy hablando del año 2002, 2003, no había ninguna compañía que de manera particular se arriesgara de alguna manera a establecer un seguro de este tipo para un propietario privado. Entonces, cambiamos la idea a hacer un seguro colectivo y con una serie de garantías. Es decir, el Centro de la Propiedad Forestal, en este caso, asumió el realizar un seguro colectivo como tomador del seguro que no asegurado y asegurados todos aquellos propietarios de Cataluña que tuviesen un instrumento de ordenación aprobado, un plan técnico de gestión o mejora, un plan simple de gestión, un proyecto de ordenación. ¿Con qué? Con la intención de poder dar una mayor garantía a las compañías de seguro
que aquel monte era un monte gestionado de manera sostenible y cuidado. Ahora se está barajando la posibilidad incluso de ampliar esa garantía a que el monte ya no solo tenga un instrumento de ordenación, sino que esté certificado, que tenga un sistema de certificación forestal como puede ser el PEF o puede ser el FSC. Pero en este caso no hemos llegado. Nosotros incluimos en este tipo de seguro, del cual se hace cargo directamente el Centro de la Propiedad Forestal a través de una subvención directa del capítulo 4 público, que todas aquellas fincas que tengan instrumento de ordenación aprobado directamente y automáticamente quedan cubiertas por este seguro. El seguro es regularizable cada año porque cada año se renueva la póliza. Ahora, en estos momentos, tenemos 450.000 hectáreas ordenadas en Cataluña y cubiertas por ese seguro. A medida que se van aprobando esos instrumentos de ordenación a lo largo del año, hay una regularización y ya está pactada con la compañía de seguros que esas fincas que se les aprueba durante ese año en curso el instrumento de ordenación también quedan cubiertas por el paraguas de la póliza de responsabilidad, civil derivada de la propiedad. Tomador, el tipo de seguro, les explicaré un poco cómo funciona. Básicamente el tomador es el centro de la propiedad forestal como tal. Los asegurados son propietarios, arrendatarios o poseedores de esas fincas forestales con un instrumento de ordenación aprobado y vigente en cada momento. Nosotros, desde el Centro de la Propiedad Forestal, avalamos y certificamos a la compañía de seguros que eso es así y de los diferentes puntos de riesgo que pueden llegar a tener en sus fincas. El objeto, la responsabilidad civil objetiva derivada de la propiedad. Objetiva o cuasi objetiva, como les decía al principio, es decir, por el mero hecho de ser propietario y me imputan una responsabilidad derivada de cualquier siniestralidad ocurrida en mi finca, el seguro toma acción y nos cubre. ¿Cuál es el alcance? En realidad son todos los terrenos forestales, todas las edificaciones que yo tenga en mi finca, excluidas las masías o casas dedicadas a vivienda, todos los pozos, embalses, acequias, puentes que pueda haber en esa finca, por tal de que queden cubiertos. Las sumas aseguradas son variables. En este caso se las he incluido en la presentación para que puedan ver que es 1.200.000 euros por siniestro, 2.400.000 como límite anual, 450.000 como límite como límite por cada una de las posibles víctimas que pueda haber, y solo hay una franquicia que debe asumir la propiedad, en este caso de 150 euros por cada uno de los siniestros. En la actualidad tenemos, como les he dicho antes, 450.000 hectáreas ya aseguradas y por lo tanto la regularización del precio de la póliza en este caso va en relación al número de hectáreas aseguradas en global. Y esas sumas aseguradas también podrían llegar a ser variables en función de las hectáreas que fuesen acumulándose dentro de la póliza. ¿Qué queda excluido? Pues fincas destinadas a actividades empresariales. En este caso, si yo tengo mi finca, dentro de mi finca la tengo destinada a la explotación de turismo rural y la persona siniestrada se deriva de una contratación que ha venido a esa casa rural a pasar el fin de semana y le pasa algo en mi finca, eso quedaría excluido. Debería estar incluido ya en su póliza de responsabilidad civil por su actividad empresarial de turismo rural. En el tema de las actuaciones para aprovechamientos, si yo como propietario forestal con medios propios realizo un aprovechamiento, cualquier siniestro derivado o como consecuencia de ese aprovechamiento, no sé, se me cae un árbol encima de un camión, si yo lo hago con medios propios también lo cubriría la póliza. Pero si contrato a un tercero, es decir, si contrato a un rematante o a una empresa forestal que realice los trabajos, ya quedaría excluido, porque debería de ser esta empresa forestal o rematante la que con su seguro de responsabilidad civil debería responder el posible siniestro que yo hubiese causado. También quedan excluidos el ganado o otros animales de mi propiedad, no en el caso, como explicaba al principio, de la heredad de caza, el daño que ellos puedan llegar a realizar, los daños producidos por incendios o con origen en mi finca a otras masas forestales, la contaminación del suelo, las aguas, por posibles tratamientos que yo haya hecho en mi finca a través de las actuaciones que yo pueda hacer en la finca. La media de siniestralidad que venimos teniendo en el centro pues son 4 siniestros anuales. Como verán ustedes,
porque muchos de ellos tampoco se nos comunican. No es un gran número de siniestros, pero sí que es muy importante la medida indemnizatoria, porque como pueden llegar a ver, la medida indemnizatoria es de 16.000 euros de reclamación. El seguro hasta ahora no ha habido ningún problema en responder, pero claro, se lo miran todo pues, con lupa, y que el propietario haya tenido ese grado de diligencia que decíamos para poder exonerarnos de la responsabilidad. Pues siendo así, si es así, incluso lo exige la propia compañía, había una exoneración, y si no es así, la compañía respondería. Los hechos más normales causantes de esa siniestralidad pues son caídas de árboles sobre vehículos en fincas vecinas, hundimientos de puentes, ciclistas y motoristas por árboles lesionados por árboles caídos, caídas en pozos, etcétera, caídas incluso de piñas en cabezas de excursionistas o ramas en cabezas de excursionistas, Bueno, y hasta aquí hemos llegado a decirles también en este sentido que, como les decía antes, en relación a las reclamaciones que se realizan, a la administración pública como propietarios de bosques municipales o locales, la vía ya no es la vía judicial civil, sino que es la vía judicial contencioso administrativa, donde se tiene que seguir el procedimiento y de alguna manera, a través de informes, establecer la posible responsabilidad de esa propiedad pública. Y lo que hemos intentado hacer junto con la Dirección General de Montes es adecuar de alguna manera las pólizas de responsabilidad civil de cada uno de esos municipios o de la propia Generalitat como propietario de montes, para que tenga cobertura de esta siniestralidad. Y hasta aquí, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Juan. Parece de ciencia ficción explicar lo que has explicado tan rápido y tan claro. Lo he intentado hacer de la manera más entendible posible, a pesar que detrás de todo esto en principio hay una serie de conceptos jurídicos que deben entender, que yo les he explicado someramente porque sé que el tema es denso y farragoso, pero básicamente se traduce en que todo lo que pasa en mi casa de entrada es culpa mía. Y yo tengo y hay una inversión de la carga de la prueba, y yo soy el que tengo que demostrar que he sido diligente. Y ahí, cuando ven todo esto, viene cuando vamos al aeropuerto y vemos cartel, cuidado, el suelo mojado, y tú no lo ves que el suelo está mojado, no, pues si te caes y no hay cartel, el aeropuerto en este caso, el edificio público o el edificio privado donde esté, no se me caigo, es responsable de mi caída. Esto trasladado a una finca forestal es exactamente igual, y únicamente lo que pretendo lo que de alguna manera se pretende es que vean cuál es su posición desde el punto de vista de la responsabilidad exigible al propietario. Muy bien, luego preguntaré a los letrados que hay en la sala a ver si te has explicado del todo bien y si todo lo que has contado es realmente cierto.